Gracias, Padre, por este tiempo que nos has regalado. Estamos muy, muy agradecidos porque hemos llegado a un año más pegados a ti, pegados a todo esto que nos has estado, eh, que nos has estado dando durante todo este año, todo lo que nos has iluminado, lo que nos has hablado a través de reunirnos en este estudio. Te pedimos hoy, el día de hoy, por todos aquellos que están enfermos, por toda esta situación que está pasando delante de nuestros ojos. Sabemos bien que hay un propósito, sabemos muy bien todo, sabemos que tú nos explicas paso a paso lo que vemos tanto en nuestras vidas como en el mundo, como dentro del cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera. Gracias porque no retienes nada para nosotros, sino que has sido muy bondadoso y compartes todos tus pensamientos con cada uno de los que te aman, Señor. Te pedimos por nuestras familias, te pedimos por los que están por integrarse, por los que hoy no pudieron estar presentes y que a través de las repeticiones pues se integran al estudio. Oramos por ellos, Señor, los ponemos a todos en tus manos, en el hueco de tu mano, que estén cobijados por tus alas, por tu Hijo Jesucristo, que sea su Señor y siempre la influencia en el corazón, porque Él echa fuera todo temor y Él siempre resplandece en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues ahorita en lo que empezamos con el propósito de esta reunión de hoy, pues yo quería recapitular un poquito por todo lo que hemos pasado a través de este año, ¿no? Hemos pasado por muchas, muchas, muchas etapas. Hemos visto que somos un templo, que al recibir la gracia, pues parte del regalo que Dios hace con nosotros es que nos hace un templo de oración, que su influencia nos limpia y nos hace ese templo que estamos constantemente orando, donde pues de una manera que no vamos a profundizar ahorita, se cumple en cada uno de los que tienen a Cristo como Señor y Salvador y como en su corazón, pues se cumple aquello que dice: mi casa será una casa de oración. Hemos pasado por otras cosas, hemos visto bastantes eh, situaciones, hemos hablado de muchas etapas por las que pasamos nosotros entre que transitamos de esa antigua manera de pensar a la nueva manera de pensar, de nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, y que debemos de nutrirnos, que somos esos pámpanos donde la raíz santa nos alimenta para dar fruto a su tiempo. También en estos últimos capítulos, con los que retomaremos el siguiente año, bueno, estos últimos capítulos también, que es a lo que me quiero enfocar, vimos varias cosas impactantes, ¿no? Vimos cómo hay sin especular qué fue lo que pasó, pero sí vemos que dentro de el circuito que manejó Pablo, pues dentro de Pablo hay una madurez entre la primera vez que se presenta con Pedro, pasa con Santiago, digámoslo de alguna manera, y vuelve a ver a Pedro. Se le caen las vendas de los ojos, ¿no? Y él ya empieza a ministrar. Y bueno, también vemos otra cosa reveladora, no podemos decir exactamente qué, pero llama a nuestra atención que la primera epístola escrita del Nuevo Testamento sea la de Santiago, que Santiago concluya diciendo: el que haga volver al hermano del camino, cubrirá multitud de pecados. Y vemos la reacción de Pablo exhortando a Pedro, ¿no? Para sacudirlo, limpiarlo y levantarle, de alguna manera, levantarle el ánimo para seguir adelante por el camino del Evangelio de Cristo. No fue contencioso, no fue nada. Entonces,
pues hay una similitud ahí entre su conducta y las palabras de Santiago. Bueno, eso lo dejamos ahí sin mayor pretensiones, pero también vemos cómo en la epístola de Gálatas y la epístola de Tesalonicenses, pues encontramos en la de Gálatas encontramos encontramos dos tipos de oposiciones. En la de Gálatas, los de la ley. Los de la ley que buscan hacer que los que están en la gracia transiten y sigan la ley. Y en la de Tesalonicenses vemos a personas que transitaron de la idolatría a la gracia, a la fe en Cristo. Qué impactante es ver que nosotros enfrentamos un escenario donde vamos a encontrar personas que transitan queriendo cumplir la ley, no distinguiendo su afiliación de ninguna manera, ¿no? Sino entendiendo que tratan de seguir la ley y a través de ella buscan llegar a Dios. Y vemos otro tipo de personas que aún en nuestros días están ahí, que son personas que teniendo fe eh, están bajo idolatría. Con conciencia o sin conciencia, no lo sé, pero ahí los vemos presentes. Entonces vemos que es posible, esas dos epístolas nos muestran que es posible traer una persona de la ley a la gracia. Esas dos epístolas nos muestran que Dios nos faculta para traer personas de la idolatría a la gracia, al evangelio de Cristo. Entonces, qué increíble saber que Dios nos faculta para eso, que Dios nos hace mansos, humildes, para que en amor, sin contienda, podamos hacer esa obra que Dios quiere hacer para todos, porque sabemos bien que en el corazón de Dios quiere a todo mundo salvo. Dios no quiere condenar a nadie, sino mandó a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga una vida eterna. Y qué impresionante saber que estamos siendo preparados, que somos instrumentos de sus manos para lograr esas dos situaciones, ¿no? Llevarlos a los pies de Cristo. Creo yo que a lo largo de esta travesía que estamos llevando a cabo sobre la línea de tiempo, encontraremos más escenarios. Sin embargo, hasta este punto, pues, ese es el que tenemos, el que tenemos presente. La ley, la idolatría. También vemos que en ambas circunstancias, las personas que se allegan o a la idolatría o a la ley, buscan retener a aquellos que han recibido la gracia. Pero sabemos que es parte de procesos. Al paso del tiempo nos damos cuenta que en ambos escenarios el testimonio de las personas que abrazan la gracia puede salvar a muchos, porque en la epístola de Tesalonicenses vemos cómo Pablo les dice a ellos que su testimonio ha hecho cosas impresionantes. Inclusive que por ese testimonio no ha habido necesidad de ir a predicar. Qué importante es mantenernos firmes, cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros venimos o de una situación o de la otra. ¿Para qué negarlo, no? Y como yo decía anteriormente, quizá habrán más escenarios de los que nos demos cuenta, de los que venimos también, ¿no? Pero qué importante es saber que nosotros venimos de ahí. Y qué reconfortante para todos nosotros es saber que nuestro testimonio puede atraer a aquellos que nos
llegaron a amar y a quienes llegamos a amar y que aún militan en otra circunstancia, pero que de repente Dios nos regala, si de por sí ya nos ha regalado muchas cosas, de repente Dios nos los regala y nos los trae de alguna manera que nosotros no podemos explicar. A todas esas personas que hemos tenido en nuestro corazón, nos los trae a los pies de Cristo. Vamos viendo cómo se va sumando y va creciendo la familia de la fe, tanto de personas que amamos y de muchas otras personas. Creo que cada uno ahorita podrá recordar sus, sus testimonios y se habrán recordado de aquellas personas que ya llegaron a Cristo y que empiezan a caminar en el Evangelio. Y qué manera más bonita de darle gracias a Dios que dándole ese reconocimiento de su corazón tan amoroso, en donde quiere tenernos a todos en sus manos, ¿no? ¿Alguien quiere compartir algo? Porque vi una manita levantada. Ok, este, adelante. Ok, entonces, bueno, el tema de hoy es un tema, creo yo, que nos va a llenar, nos va a mover de muchas cosas. Y empieza de esta manera. Para cada uno de nosotros es fácil, y lo voy a decir adjudicando que la hipótesis es verdadera, pero para cada uno de nosotros describir bíblicamente a una Ruth, a un Esther, a un David, a un Saúl, quizás sea fácil, ¿no? Digamos un David, aquel joven de rizos dorados, que estaba apartado en el campo cuidando a las ovejas, apartado de sus hermanos porque no lo consideraban, y que en medio de ese lugar secreto donde nadie lo veía, Dios lo vio y manda y lo unge como rey. Posteriormente, él en su corazón ministra a Saúl, tocándole música para que él calmara sus tormentos. Luego enfrenta a Goliat, inspirado por el Espíritu de Dios. Posteriormente se casa con la hija de Saúl, logra batallas para Saúl y Saúl se encela y lo persigue. Lo persiguen al punto donde él tiene que ir a retirarse a unas cuevas, viviendo una soledad extrema y confrontado contra la fe en Dios, que como su Salvador, como quien lo defiende, como quien libra sus batallas contra la debilidad del tormento de su carne, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta aquí es, ¿con cuántos personajes de la Biblia podemos hacer este tipo de descripciones? Creo yo que se nos facilita mucho. Pero hoy vamos a hablar de alguien en que nos hemos dado cuenta que la mayoría de las personas no la describen, pero conforme el mundo les ha hablado, y no conforme el mundo, conforme la palabra de Dios la ha mostrado. Una persona que desde muy niña le habla a Dios, a su corazón, y Dios ha formado, la ha formado desde antes de la fundación del mundo para llevar uno de los propósitos que un hijo puede tener para con Dios y entregarlo a Dios en sus manos. Estamos hablando de María. Estamos hablando de María. Evidentemente tiene que ver con la fecha de hoy, los días anteriores y lo que está por venir, ¿no?
Pero lo que yo quiero que ahorita reflexionemos antes de que el hermano Fernando se integre, pónganse a pensar bien, ¿con qué palabras ustedes describirían a María? ¿Dirían como Noemí? ¿Podrían decir claramente, sin adjudicarle adjetivos calificativos, sin adjudicarle motes o resúmenes o etiquetas, podrían hablar de ella claramente, como Dios habla de ella? ¿Podríamos hacer eso de una manera limpia? Una mujer que llevó a su hijo al propósito de Dios. Creo yo, con temor a equivocarme, lo digo sinceramente, pero creo yo que María es la mujer que marca una diferencia y manifiesta el verdadero propósito que, para el que Dios llamó a las mujeres a este mundo. Porque ella llevó a su hijo al propósito que Dios había planeado, no al suyo, no al suyo, no a lo que ella quería, sino a lo que Dios le pidió. Y la usó como instrumento, como herramienta para edificarlo, para edificar a Jesús. Y en este estudio vamos a ver circunstancias físicas que la rodearon desde que le dan el anuncio, que la rodearon al quedar, al cumplirse la palabra de Dios en ella, lo que enfrentó. Y en un punto de vista y vamos a empezar entendiendo su edad, en que todo esto inició. Y, y me adelanto un poco para decir que enfrentó cosas espectaculares, porque lo que Dios preparó fue lo más increíble que alguien haya enfrentado. Pero lo más importante, lo que hay que entender, es que no le son sus fuerzas, que el Espíritu de Dios estaba con ella y fue obediente. Una mujer que cuando recibió a su hijo, supo que Dios tenía un propósito para él. ¿Cuántas mamás, cuántas mujeres ven a sus hijos y entienden que son de Dios y que por algo las escogió a ellas como mamá? O sea, si tú como madre que nos ves, crees que cometiste errores, esto, lo tuyo, tú es una cosa. A los ojos de Dios, eres la madre perfecta para formar a los hijos que te dio, si los estás llevando al propósito que Dios tiene para ellos. Muchas veces los conoceremos, muchas veces no, pero cuando tenemos un hijo en las manos, sabemos que Dios le conoció desde antes y aquel que le conoció lo predestinó. Y eso es importante saberlo, porque al ignorar eso, este, wow, el mundo nos mangonea, el enemigo nos mangonea nuestros miedos, nos mangonean y somos como una veleta. Somos como una veleta que no podemos llevar en rumbo a toda la tripulación que va en ese barco. Imaginemos a nuestra familia como una tripulación que va en un barco y lo tenemos que llevar a puerto seguro. Y al no tener ese conocimiento de Dios, es como no tener orientación en medio del mar, como no poder leer las estrellas para conocer la dirección hacia donde vamos. Y entonces estamos expuestos. Pero aquel timón que sabe la dirección de Dios, el propósito de Dios, va a puerto seguro, directo, sin temor, siguiendo la dirección
de aquella estrella que va mostrando el camino, siendo Dios el que alumbra ese camino, siendo la palabra de Dios la que alumbra ese camino, siendo Jesucristo en nuestro corazón la influencia que impulsa las velas, la influencia que se refleja en la dirección, que despeja las tinieblas y que calma las aguas en medio de la tormenta. Es lo que vamos a ver hoy y pues ya estamos a un minuto de que se integre el hermano Fernando para decirlo. Yo de alguna manera no hemos estado exponiendo, pero nuestro hermano Jorge preparó también algunos versículos que pueden corroborar lo que hemos platicado ahorita. Y Jorge, ¿estás preparado con tus versículos para que nos des lectura, pues de aquellos versículos que muestran que María fue, que proviene de una profecía, que María fue dirigida en todo tiempo por Dios, que María también fue un ser humano que tuvo miedo, que María fue una mamá que sintió temor por lo que enfrentaba a su hijo, pero que María también fue aquella mamá que en una boda le dijo a Cristo, aquí yo te entrego al propósito que Dios tiene para ti. Y lo entrega en esa boda. De una manera diciéndole, hijo, se acabó el vino. Jesús diciéndole, madre, ¿qué tienes conmigo? Breve silencio. Y María dice, hagan todo lo que él dice. Como entrediciendo que Jesús comprendió que ese era el momento para el que él había llegado. Tenemos 9 minutos antes de la pausa, pero si nos quieres decir un preámbulo antes, Jorge, por favor. Bien, pues se trata de cómo en el Antiguo Testamento, por medio de Isaías, anuncia la llegada, ¿no? Del Mesías, de la Virgen. Y cómo en los Evangelios de Mateo, Lucas, Juan, No, pero Marcos. recuerda que lo que necesitamos es que nos leas los versículos. Ok, ¿ya empieza? Sí, empieza recuerda, nada más tenemos unos 8 minutos Ok, para que los administres y no, pues, y no te preocupes, posteriormente quedan hilados. ok. Aquí viene en Lucas 1, vemos anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Versículo 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces, después en el versículo 30 dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ya me voy entonces para atrás a Isaías, al capítulo 7, al versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, encarnación de la divinidad. El Mesías esperando su nacimiento tenía que ser por necesidad de algo maravilloso o de un milagro, ¿no? ¿Podrías, Jorge, nos podrías apoyar leyéndolo un poquito más pausado y más fuerte para que Ok, se escuche mejor? ok, dice. En Isaías 7, versículo 14, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, encarnación de la divinidad. El Mesías esperado, su nacimiento tenía que ser por necesidad algo maravilloso o o milagroso, ¿no? A lo que voy es que en Lucas 1 nos dice a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Jorge, ¿puedo complementar algo ahí? Sí, sí, Es adelante. interesante que una persona me dijo, eh,
De alguna manera, no sé por qué tenía la impresión. Y me dijo, oye, ¿por qué le pusieron a Jesús, Jesús, si debería ser a Manuel? Entonces mezcló, ¿me explicó? Mezcló lo del Antiguo Testamento con lo del Nuevo Testamento. Y le saqué el Nuevo Testamento, le dije, en qué parte dice Manuel? Ok. Y interesante punto, ¿no? Ujú. Adelante. Y después dice, también ahí aunado a esto, viene también en Isaías, en el capítulo 9 en el versículo 6 porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios es fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El versículo 7. Los dilatados de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé hará esto. María en hebreo significa excelsa o elegida. Entonces, ¿Sabes qué me bueno, hiciste, sabes qué me hiciste ver ahorita que lo estás leyendo? Que todo eso que estás diciendo, que evidentemente está profetizado, ahora podemos ver que son los rasgos de Cristo. ujú, O sea, si pudiéramos describir a Cristo de alguna manera, a ver, vuélvelo a leer, pero dice, leámoslo diciendo Jesucristo es, ¿qué dirías? Jesucristo es un hijo, nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios es fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y podríamos decir todo eso de Jesús Claro, y más, ¿no? claro, sí. Síguenos compartiendo, que está increíble. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. O sea, están profetizando que va a ser eterno, ¿no? Desde Isaías, desde antes que, o sea, en el Antiguo Testamento lo tomaban para otro tipo llegaron a pensar que era otro tipo de profecía a otra mujer, etcétera. Pero si ya estamos en la época actual y vemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pues vemos a qué se refiere, ¿no? A Jesús con María, ¿no? O sea, de la Virgen, ¿no? Que te digo que virgen significa que será exaltada, excelsa. Ajá. Y María, perdón, María significa excelsa o elegida. Y virgen que significa que ser pura, sin pecado, ¿no? O sea, desde ahí Isaías está empezando a profetizar la llegada del Mesías, ¿no? Y María también tiene que ver con Moisés y con Aarón, que su hermana era María, ¿no? Que ya ella les ayudaba en el ministerio de ellos, ¿no? En el Antiguo Testamento, en el Éxodo, ¿no? Que venía, bueno, anunciando el nombre de María, ¿no? Que es lo que vendría a ser. Y en Lucas pues, nos ofrece más detallado de todos los evangelios, pues sería ser lo de María, ¿no? Lo que vendría a ser madre de Jesús, Ok, vamos ¿no? a quedarnos con esta idea porque tenemos 3 minutos para que regresemos. Fer, qué bueno que te integras con nosotros. Ahorita estamos leyendo versículos respecto a María y estábamos comentando ya lo que platicamos anteriormente de cómo expresar lo que Dios escribió de ella, ¿no? Buscar, saber expresar como Dios la expresó, no como el mundo, no como las ideas que tenemos, ¿no? Sino cómo la redactó Dios, cómo, cómo la escribió Él, y poderla expresar al igual que a un David, a un Saúl, a un Samuel, a tantos, ¿no? A tantos plumas con las que Dios escribió. Y lo voy a decir así, todas estas personas para mí son plumas con las que Dios escribió la Biblia, pero solo con una firmó con tinta y fue con Jesucristo. Y la tinta que usó fue su sangre para sellar este libro tan maravilloso que nos revela el pensamiento de Dios, y no solo el pensamiento, que nos influencia y nos rescata de nuestra perversa forma de pecado, que nada más nos está llevando a la muerte. Nos rescata, nos influencia para llevarnos a vida. Qué impresionante.
A eso yo le llamo las plumas con las que Dios escribió la palabra. Y todos esos, Abraham, Isaac, Jacob, plumas con las que Dios escribió. Job, ¿quién quieres? David, y así todos, Oseas, Isaías, Isaac, plumas con las que Dios escribió su palabra, escribió su evangelio, todo su evangelio lo escribió con esas plumas y firmó con la sangre de su Hijo Jesucristo. Vamos a un corte y ahorita regresamos para poder terminar con esta lectura de la palabra de Dios y entrar a la parte que va a ser como el manjar del estudio, ver la parte física que aconteció para María y que son circunstancias que nos pasan, que les pasan a las mujeres hoy en día. Hemos vuelto del corte del programa, y bueno, estamos leyendo, para los que se acaban de integrar, estamos leyendo los textos que hablan de una mujer que no solo le creyó a Dios, sino siguió toda su dirección de principio a fin, sin perder su naturaleza sensible. Sin embargo, fue un instrumento fuerte con el cual afrontó el compromiso de llevar a su hijo al propósito de Dios, como podemos extendernos todos nosotros. Adelante, Jorge. Eh, sí, bueno, te decía, ¿no? De cómo se va aunando del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, siguiendo la profecía por medio de Isaías, y hasta llegar a esto, ¿no? De, del Mesías, del que tenía que llegar, ¿no? Y también me llama la atención los versículos donde esta María va a ver a Elizabeth y Pero y vénonos leyendo para que vayamos siguiéndote el paso. ajá, es que se me perdió ahorita. Espérame, porque se me perdió lo que tenía, dale un break, ¿no? Y ahorita te lo digo, ¿no? Porque se me perdió, ahorita te Bueno, lo doy, ahorita por seguimos favor. con eso. Es el riesgo de la tecnología. Fer, si nos gustas dar una introducción de lo que vas a dar, Pues mira, yo lo vamos que a hacer puedo esto. platicar, Danos la parte que nos preparaste y luego regresamos con más lecturas, ¿no? pues sí, bueno, la parte que tengo lista es cuando platicábamos hace poco de quién es María, y la parte que es a lo que voy yo de quién era María. O sea, María era una mujer excepcional. O sea, de verdad, es de la misma línea del rey David, al igual que José también es de la misma línea del rey David. Nada más que son las dos genealogías que se encuentran. Los dos son del mismo linaje, pero en diferentes generaciones. No puede ser inmediatamente la primera y segunda generación porque había incesto. Entonces hubo varias generaciones hasta que se volvió a encontrar el linaje de José con el linaje de María y se unieron para que se profetizara lo que ya estaba de Jesús. Sabemos bien que Jesucristo es el Hijo de Dios y no de José, pero a lo que voy, quiero contarle una serie de requisitos que había en el matrimonio. O sea, en la reina, estoy apoyando en la Biblia, en Mateo capítulo 1 del 18 al 25. No, no lo voy a leer, pero para los que están anotando, los que están poniendo atención, pues por ahí voy a trabajar y después más adelante, ¿no? De ese capítulo. Pero ahorita me voy a abocar a esta área donde dice que, por la manera de pensar, en nuestro tiempo en la Biblia, en la Reina Valera 1960, se menciona la palabra desposada, pero ya en otras traducciones, digamos la Reina Valera 95, o lenguaje actual se le conocen como Biblias dinámicas. La Biblia Reina Valera es literal, totalmente, pero aquí quiero decir que la palabra desposada, como lo conocemos hoy en día, es la palabra comprometido. O sea, había un compromiso y para o se le llamaba el regalo de la cónyuge, porque se van a unir en el santo matrimonio.
Entonces, y el anunciamiento era de un año, que se podían, no se podía, ya estaban destinados a hacer un matrimonio. O sea, era muy común. O sea, más bien, hay una serie de requisitos que había en los judíos para el matrimonio. O sea, era muy común que los judíos ortodoxos o los que cumplen la ley, bíblicamente no existen los novios, como lo fue un ejemplo en la Torá o en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Estamos hablando del Génesis, donde Adán y Eva ya Dios los tenía destinados como pareja que eran. Del mismo modo, los judíos muy a menudo, cuando la pareja eran más que niños, lo hacían comúnmente los padres o por medio de un rabí o maestro de la ley. Y eso se hacía a menudo sin que formaran pareja. Nunca se habían visto antes. En el matrimonio se consideraba que era un paso demasiado serio para dejarlo dedicado al corazón humano. Y en ese tiempo, los José, varones para una poder, preguntita. Sí, ahorita que acabes para hacerte una pregunta. okay, y en ese tiempo, los varones para poderse matrimonial eran mayores de edad. O sea, en ese tiempo, actualmente sucede lo mismo, ¿eh? Hasta los 30 años. Y en ese caso de las mujeres, de 10 u 11 años, eran las que estaban para el compromiso y que deberían durar un año. Y yo me estoy apoyando en un programa, también lo hay en una revista que se llama National Geographic, en el episodio número 243, que se llama El Dios de los Hebreos. Y también me apoyé en un libro que se llama El Comentario del Nuevo Testamento de William Barclay, para los que quieran investigar un poco más. Y María a los 12 años se cree que se fue casada cuando se casó con José. O sea, esa es la parte Podríamos decir que entre los 12 y los 15, puede porque ser entre tengo los 12 y algunas los... fuentes que dicen que 15 años, pero sin embargo, para una mujer de 15 años, 12 años, imagínate, Es una niña. pero ¿cuánto la predestinó Dios que a esa edad le habló y sabía quién le estaba hablando? Ok, pero ahí, digamos, nada más para que tú sigas, entre 12 y 15 podríamos definirlo, ¿no? No sabemos bien. Sí, se puede dividir porque hay muchos errores en cuanto a la investigación que estuve viendo en el programa, por ejemplo, de National Geographic, los escritos romanos de ese tiempo, los consensos que tenían ellos no eran muy fieles a lo que, porque había Biblia, había mucha religiosidad, muchas cosas, no son muy exactos, pero sí puede ser entre los 12 o 15 años, una Entonces, por edad muy ejemplo, joven. ¿te acuerdas que en los evangelios el gozo de su prima, la esposa de Zacarías, que se goza por el fruto de su vientre? Qué impactante es para una niña de esa edad recibir el propósito de Dios y luego enfrentarse a que la pueden matar. Exacto, porque era así, es a donde voy, ese punto donde tú, bueno, que lo tocaste, porque ahí voy. O sea, cuando José quiso divorciarse de María, lo quería hacer en secreto, porque en ese tiempo que María le decía que iba a tener un hijo, y le dijo que del Espíritu Santo, pero José no, él era un hombre que respetaba la ley, conforme a la ley, pero no podía entender esa parte, Oye, ¿verdad? pregunta, ¿y a David no le pasó una cosa similar en la escena de que de repente de muy niño enfrentó que lo quisieron matar? Pues sí, puede ser que haya pasado Hasta ahí sin un mayor hecho. pretensión. Sigue adelante porque me gusta, es que como tenemos el tiempo limitado, y yo sé que lo que Sí, traes y además, es yo un quisiera manjar, hacerte, yo sé que traes un manjar ahí, me sí, sí, gustaría que sí. nos des el manjar. O sea, yo la verdad sí quisiera, es que es mucha la información que tengo de María. O sea, aquí tengo el manual de María, no me acuerdo, pero ahí lo tengo, donde me apoyé de las mujeres de la Biblia. Y de verdad, es un verdadero manjar lo que se conoce de María. María de verdad es una gran mujer. O sea, y como vuelvo a repetir rápido, ¿no? Trato de ser lo más resumido posible, que es difícil hacerlo, ¿no? Pero cuando José quiso divorciarse de María en secreto, ¿a qué se refiere? No A te romper el preocupes, compromiso. abrimos la segunda parte. Con los Ah, otros, ok. ni te apures, ¿eh? Abrimos la segunda Va, 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 parte. va.
si hay tiempo adelante, ¿no? Porque de verdad está de locos, hermano, No, está pues, buenísimo. pues no nos vamos de vacaciones y nos vamos a reunir el miércoles. Ok, no sé, bueno, como te decía, quiso divorciarse María porque iba a tener un hijo, y entonces el verdad José era un gran varón de Dios, o sea, era un gran varón, porque si él avisaba que María estaba encinta, las mujeres en ese tiempo, sobre todo las niñas, es que rompían el compromiso y eran lapidadas. Pero si se enteraba que estaba embarazada, no la podían matar porque está embarazada, una vez que naciese el producto, el hijo, el bebé, en muchos casos eran matados los bebés y esta María lo hubieran lanzado afuera del pueblo para que sea prostituida, esclavizada, sodomizada, lastimada y después lapidada. O sea, eso quería evitar José, pero ya él no quería aceptar, como muchos pensamos, machismo. No, yo soy el primer hombre, ¿cómo va a haber otro? O sea, y en sueños es cuando el ángel le habló a José. En la Biblia explica esa parte, no quiero leer la Biblia, pero estoy tratando de hablar de manera histórica de cómo era el pensamiento que se vivía en ese tiempo. Entonces, Entonces, puedes decir que no es normal que un hombre haya reaccionado así. sí, no, no es normal. Esa es O sea, imagínate el momento de José. Uy, entonces no fue José el que reaccionó, fue el Espíritu de Dios sobre de él, o qué podríamos decir. no. Sí, como el Espíritu de Dios habló sobre él, O pero sea, sí le habló Dios. él lo sintió. Por eso es que en O sueños sea, que por el ángel eso, sí dijo, estoy frente al Altísimo. Sí le habla el hijo del ángel de Dios a José. él habla a José y es cuando él, no le tengo bien aterrizado ese punto, pero yo me quedé en el punto en el que José cuando se despertó y lo primero que hizo fue decir, María, yo tomo a María como mujer. O sea, en ese momento está declarando él que es su mujer. En aquel tiempo decir eso ya era su esposa, pero se tenía que ir de ahí. No es tanto que porque iban a matar al Mesías, no. El contexto que a mí me reveló Dios, o sea, porque lo vi así, es si José decía, ya tomé a María como mujer y no me he casado, como de los votos que hay de matrimonio, eran despojados de todas sus propiedades, eran ¿Cuánto lapidados. tiempo, cuánto tiempo ya nacido Jesucristo estuvo bajo amenaza de muerte férrea? O sea, pregunta, Jesucristo, o sea, nació Jesús Jesús, y sus primeros pasos fue libre de amenaza de muerte. sí fue libre. O sea, cuando se enteró el O rey sea, no Herodes, había persecución sobre de él. no había persecución. La persecución que había era sobre José y María, porque se habían casado. Y obviamente José y María No les me despojaron todas entendiste. sus propiedades. Mandaron a matar a todos los niños. Ok, esa parte Por es eso, más adelante, cuando por eso, los sabios cáptalo. de Oriente, Mi pregunta va enfocada a esto. Mandaron a matar a toda su generación, ¿ok? así es, ¿Cuánto tiempo estuvo latente esa pena de muerte sobre Jesucristo, niño, nacido? dos O años, sea, ¿cuánto tiempo tuvo que María cuidar a Jesús para que no lo maten? Dicho de otra manera. 2 años, o sea, 2 años tuvo que guardar a Jesucristo. O sea, María tuvo que proteger a su hijo 2 años. O sea, lo que voy. O sea, cuando llegan los sabios de Oriente, porque ahí empieza el Mateo capítulo 2 versículo 2 que le dicen al rey Herodes que ha sucedido que nació un recién nacido, el rey de los judíos, porque hemos visto aparecer su estrella y venimos a rendirle homenaje. Entonces, eso quiere decir que pasaron muchas lunas y eso es los reyes de Oriente o los sabios de Oriente, no son tres reyes, no sé dónde haya sacado esa herejía, ¿no? Son los sabios de Oriente que vinieron de muchos lados a buscar al Mesías. Y el Mesías tenía 2 años cuando llegaron ellos con el rey Herodes y van a rendirle homenaje, lo encuentran, pero ya no regresan. Entonces el rey Herodes se sintió burlado
Y es por eso que ahí nace la historia. Que Oye, ¿y qué hace que concluyan esos 2 años? O sea, ¿qué situación pasa para que después de esos 2 años digan, ya, ¿qué pasó? ¿Murió Herodes o qué Herodes pasó? mandó matar a todos los niños, No, sí, menores de 2 años. ok, Pero ¿qué pasó? Hasta la muerte de Herodes, muere Herodes, fue es cuando se cuando acabó, María regresa. ok. O sea, Entonces, María regresa porque al morir Herodes ya no pende esa instrucción sobre el pueblo. exacto, ya no hay nada que los persiga, vaya, ya. Y por eso Sí, ya no regresa. hay quien esté alimentando esa instrucción. Entonces regresan cuando José, digo, cuando Jesús tendría los 12 años y es cuando se forma una caravana de muchos judíos y regresan a Nazaret, bueno, a Jerusalén, y es cuando Jesús se les pierde y se habla con los reyes, con los sabios, con los fariseos, todo eso, es que Oye, eso dentro no de es tu investigación, ¿el censo tuvo algún motivo oculto para tratar de hacer sacar a Jesús a la luz? el censo fue después de la muerte de Herodes prácticamente, Ajá. y, Pero y ¿crees es ahí tú que, cuando, o sea, es por dentro de eso lo que que tú pierden. investigaste, ¿crees que hay algún... O sea, Ah, es por eso que por ahí se pierde de 0 a 3 años la edad exacta de Jesucristo. Entonces, regresa un año después de que la muerte de Herodes. Entonces, empiezan a hacer el consenso. Bueno, fue registrado tal edad, ya, no le mueven más. Pero hay una pérdida de dos a 3 años. Pero en teoría, con lo que investigué, fueron 2 años que los sabios de Oriente dan con Jesucristo y respetan la voluntad de María y José y de Dios, obviamente. Ya no le dicen nada a Herodes, pero a lo que tú me preguntabas qué pasó ahí, pues muere Herodes y ahora sí que, como dice el dicho mexicano, ¿no? Muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Igual, se murió Herodes y se acabó bueno, todo eso. pero vamos a ser sinceros, ¿no? Si Dios no estuviera dirigiendo sus pasos, wow, eso es gracia. Eso es Llena gracias. eres de gracia. Y de que, de Entonces, casualidad, esa encontré un palabra de texto, gracia es la misma palabra Haris. esa es la misma. ¿Es la De hecho, misma? encontré un texto Ujú. de Jesús que decía, bueno, lo voy a leer, dice, es la forma griega del nombre hebreo Josué, que quiere decir Jehová es salvación. Hacía mucho tiempo el salmista había oído decir a Dios, Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Salmos 138. Y a José se le dijo que el niño que naciera llegaría a ser el que salvara al pueblo de Dios de sus pecados. Wow, Ok, ¿no? Está, pero concentrémonos nada más tantito, porque no lo quiero sacar yo, pero la palabra gracia es la misma palabra que se menciona en Efesios 2:8 de por gracia sois salvos por medio de la ley. pues es Jared, es la palabra, es la misma. Entonces, ¿qué le está diciendo el ángel a María? Salvo, eres de Llena gracia. eres de la influencia divina en tu corazón y se va a reflejar en tu vida, incluyendo la Sí, gratitud. ¿Podemos decir eso? sí, sí podemos decir eso. Entonces el ángel está diciendo a María, llena eres de la influencia divina en tu corazón, porque esa palabra en su significado es la influencia divina en el corazón, su reflejo en la vida, incluyendo la gratitud. Entonces el ángel está diciendo, llena eres de la influencia divina en tu corazón. ¡Wow! Así es. Y no podría ser de otra manera, ¿no? Sino como podría salir avante todo en sus fuerzas, nadie puede. Pero con esa influencia divina, desde ahí ya estaba la gracia sobre Ya se había nosotros. manifestado desde ahí, desde que el ángel le Ujú. mandó el mensaje a María estaba. Salvo eres por gracia. Ya era salva en ese momento y por eso decía, tengo a mi Salvador aquí, en mi vientre, decía María. Tengo a mi Salvador. Es lo interesante. Y luego más adelante, o sea, muchos años adelante en las bodas de Caná, ¿te explico eso? Ajá.
Cuando le dijo a María que no había vino, le dijo a Jesús, y Jesús le dice, calma mujer, todavía no es mi hora, pero no la dijo, si lo vemos actualmente, pues, ay, ¿cómo se atreve a ofender a tu madre? Pero era en el contexto en el que se vivía en ese tiempo. Y María le dice a los de ahí, hágale caso a él. Ya está, María tuvo el privilegio de ser la primera mujer en avisar que hágale caso a él, a Jesús. Jesús hace el milagro, conocemos la historia, los que no la han leído, viene en la Biblia, en el libro de Mateo, ahorita no recuerdo el capítulo, pero que hace la boda de Caná, y es la primera boda, es la boda del Cordero, así lo hace, y hace el vino, y es el mejor vino del lugar, y desaparece, es el primer milagro. El momento que desaparece es cuando se encuentra con su primo Juan, cuando Juan le dice, yo no soy digno de desatar la correa de tu zapato, y cuando Jesús lo bautiza, Juan bautiza a Jesús, es cuando dice, baja el Espíritu y ese es mi hijo amado. Qué Entonces, impresionante que nos pongas en orden, que primero fue las bodas de Caná, porque en la introducción que dimos en el estudio, estábamos diciendo que María fue el instrumento que Dios usó para decirle a Jesús, ya comenzó, ya comenzaste, ya comenzó la obra. Y qué importante, qué impactante para mí, que lo veo de esta manera, que cómo me impacta a mí, que después de esas bodas va con Juan el Bautista. así es. Me impacta. Ya no tengo la preparación completa de ese tema, pero No, es que se debe sabes hacer. que el punto importante de lo que estamos hablando es que María da testimonio de que las mamás están llamadas a llevar a los hijos al propósito de Dios. Esa es Ahí la está hipótesis. Esa es la hipótesis del tema de hoy, que María nos muestra a nosotros por qué son instrumentos que edifican la casa, porque llevan a los hijos y los edifican para el propósito de Dios. ¿En qué? Con la palabra de Él, con su pensamiento, con toda, porque ¿de qué más le pudo haber hablado María a Jesús que no sea de su padre? ¿De qué le pudo haber hablado? ¿Tú la concibes hablando de algo más que no sea de su padre? No, Que no estamos le hablando de. diga, ¿te imaginas estas palabras de María diciéndole a Jesús, y tu Padre que está en el cielo te ama con todo su corazón? Y que No, la no palabra de Dios voy a nos hablar de otra cosa. demuestra que así nos ve Dios, que nosotros como padres vemos a nuestros hijos y les decimos, Dios te ama con todas sus fuerzas. Pues ahí podemos ver que María le enseña a orar. Bueno, ya que obviamente era hijo. Cuando era hijo, Jesús aprende a orar con su padre, porque María le hablaba de su padre. Entonces él conoce lo que es orar. Por eso es que nosotros en nuestra carne, luego en el mundo, nos cuesta trabajo orar. Pero Jesús aprendió con María como la manera de orar y alabar a Dios, a su padre. Esa es una enseñanza maravillosa, una madre que enseña a su hijo, que es Dios, pero hecho carne como hijo. Y ahí empieza a Oye, haber una comunicación. imagínate el susto que le metió Jesús a María. Jesús debe haber tenido una misericordia fuera de este mundo, porque qué ternura, ¿no? Viendo a María y escuchándola y escuchándola, y de repente está instruyendo a todos los maestros de la sinagoga. Se le escapa 3 días y María dice, como que Jesús dijo, espérame, ¿sabes qué? Ya me desesperé. Necesito poner en orden a estos muchachos. Pero fíjate qué ternura, ¿no? Jesús Está saliendo del viendo a huacal, ¿no? María así con sus ojitos, ella hablándole con toda la sabiduría, siendo el verbo encarnado, ¿no? Imagínate el verbo encarnado frente de ti y él todo tierno escuchándote. Y es el verbo encarnado y te está escuchando. Y ahí te está escuchando, pero en una de esas voy a poner en orden a estos muchachos y se te escapa 3 días. Ese sí Increíble, ¿no? me imagino, ¿eh? Todo el desorden que se les creó a ellos y se acomodaban a todos, atendiendo los negocios de su padre, porque así María lo educó, a los negocios de su padre, le habló mucho de su padre. O sea, es cuando podemos, por así que aterrizar en el contexto
de cómo se vivía en ese tiempo. Y, Yo, bueno, y yo lo sí que lo veo de sintió esa manera. María, ¿no? Pero es que a lo que yo voy es, aún todo lo que ella se le reveló, lo que tú gustes y mandes, pero ¿qué ha de haber sentido ella? Brother, brother, ¿qué ha de haber sentido ella? Y sabiendo todo el contexto y todo lo que en la circunstancia en que tuvieron que salir guiados por Dios para librarlos de de ese mal que les querían desear, que le querían desear a Cristo y de repente se te desaparece 3 días. Híjole, mano, le ha de haber metido, o sea, se ha de haber puesto el susto. Esa es la responsabilidad de su hijo, de la vez de Dios. Uh, A mí, sabes también que me lleva, todo eso, ¿sabes a qué me lleva a pensar? Que ha de haber sentido María cuando empezó a ver lo que le estaban haciendo a su hijo en la cruz. Me dan, así es. o sea, y esto me lleva a saber qué fuertes son las mujeres, qué papel les dio Dios en nuestras vidas, porque las mujeres que aceptan la voluntad de Dios sobre sus hijos, Dios les da una fortaleza, porque en medio de eso que están viendo, saben que Dios tiene un propósito. Y María, en todo lo que sintió y toda la emocionalidad que ella tenía, sabía que estaba cumpliendo el propósito de Dios. Y al pie de la cruz, después de haber dicho, mi madre y mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, qué increíble palabras le da Jesús. Madre, le llamó madre. Cuando en aquel momento dice mi madre y mis hermanos, dándonos a entender que María estaba angustiada por él y que va y que le toca la puerta cuando está predicando. Así me lo imagino yo. Pero al pie de la cruz ve los ojos de María y dice, madre, lograste, eh, lograste el cometido que Dios tenía para todos nosotros y diste la batalla de la fe. O sea, cumpliste la batalla de la fe. Llegaste a la meta. Llegaste a la meta. Y dice, madre, y lo dice y pienso yo que se lo dice con estas palabras. Madre, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre. Más bien refiriéndose a que estaba haciendo la voluntad de Dios. Más allá de otra especulación, para mí, conociendo esas dos expresiones de pensamiento hacia ella, Jesús le estaba diciendo, madre, cumples la voluntad de Dios. Y creo que sí vamos a tener una segunda parte de este estudio. Y no sé si te parece, Fer, que tú llevas ahorita el estandarte, porque sé que tienes muchas cosas que decirnos, pero me gustaría ver si te parece bien quedarnos con esta idea Está bien. para prepararlo, regresando de estas vacaciones El año que y, entra. y entrar con el año nuevo al Evangelio nuevo, a a la gracia con toda esta obra que nos preparó Parece bien. Dios. Y bueno, hemos entrevistado ahorita al hermano Fer y es impactante todo lo que Dios ha hecho con todos nosotros y yo quiero dar un reconocimiento a la forma que Dios nos ha usado a todos nosotros, porque hemos estado el hermano Fer se ha preparado y se ha dejado entrevistar por nosotros en este momento y siempre se deja entrevistar, también Jorge se deja entrevistar y bueno, la invitación sigue para todos los que participamos en este estudio, inclusive si alguien que nos ve en estos momentos quiere participar, pues escríbanos al correo desatandopiesimanos@gmail para que podamos inscribirlo y que participe con nosotros. Y pues yo les invito a todos los que nos están viendo, si tú quieres ser lleno de gracia, o sea, si tú hoy que nos ves quieres estar lleno de la influencia
de Cristo en tu corazón, de la influencia divina en tu corazón. Y en estas vísperas antes de Navidad, repite con nosotros estas palabras. Señor Jesús, yo en este día doy gracias a Dios por tu vida. Quiero pedirte que entres a mi corazón, que seas mi Señor, mi Salvador, que entres a mi vida, que quites las vendas de mis ojos, que me limpies de todo mi pecado del que estoy arrepentido, porque Dios te resucitó entre los muertos, para que yo y mi casa seamos salvos por este regalo inmerecido que es tu gracia preciosa. Te amamos, te bendecimos, Señor, entra a mi vida como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Y si tú que nos estás viendo has hecho esta oración con nosotros, pues echa una manita arriba, háznoslo saber, por favor, para que sepamos que hay fiesta en el cielo por tu vida. Y queremos que también sepas que no importa si lo estás viendo presencial o lo estás viendo en repetición, esta oración, si la has hecho con todo tu corazón, créeme que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y de eso no tenemos ni la menor duda ninguno de los que estamos orando contigo. Te mandamos un fuerte abrazo, estamos despidiéndonos y pues nos estamos viendo. No dejen de estar pendientes en el chat para que anunciemos la fecha del periodo de vacaciones y algunos mensajes que tenemos para escribirnos. Gracias, Fer. Gracias, Jorge. Gracias a todos los que participaron hoy. Les amamos, nos amamos. Tengan un feliz Navidad. Gran año. Nos vemos para los que nos vemos el domingo. Aún para dar gracias a Dios, ¿no? Que Dios los bendiga. Les mando un Igual. fuerte abrazo. Bye. Gracias, maestro. Bendiciones a Gracias a todos. Dios. Felices Bendiciones fiestas. para todos. Bendiciones, gracias.